y para eso ya está en contacto con nosotros nuestra siguiente invitada, la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo. ¿Cómo le va, diputada? Muy buenos días. Bien, a ti, Claudio, saludo a todos los auditores y auditoras de la Radio Universidad de Chile. No, gracias a usted por atendernos, siempre estar a disposición de conversar con nosotros y con nuestras auditoras y auditores. Diputada, hablaba respecto de esta información que se dio a conocer respecto de este documento enviado por familiares, agrupaciones vinculadas a los presos del estallido social, respecto de este tema que ha generado debate respecto de cuántas personas podrían ser beneficiadas por un proyecto de indulto para estas personas. Ayer conversaba con el senador Pedro Araya y él consideraba que era complicado el futuro que tenía este proyecto, que al parecer en la Cámara Alta no habría consenso respecto de avanzar en esta materia. Le quería pedir una primera reflexión respecto de esto, considerando que sigue pasando el tiempo y todavía no hay una respuesta para estas personas que están actualmente detenidas sin que haya un proceso todavía iniciado en su contra. Así es, Claudio, la situación es muy compleja, primero desde el punto de vista humano, ¿cierto? Son su mayoría jóvenes que están privados de libertad en las cárceles, muchos, la gran mayoría sin todavía pruebas en su contra de los delitos por los cuales se les acusa, y sin embargo ya llevan más de un año, algunos un año, 8 meses, en las cárceles del país. Y eso en contexto además de una pandemia, son jóvenes más de familias que son la mayoría vulnerables, de sectores populares, que se han visto muy fuertemente golpeadas por la pandemia, y aún más por esta situación donde tu hija, tu hijo, tu hermano, tu padre está en las cárceles, con dificultades para la comunicación, porque la comunicación si bien está reglada, no es una cuestión constante, y con todo lo que significa también estar con presos comunes. Entonces la situación humanitaria ya es delicada, ya han sido meses en esa situación. Además, porque estos jóvenes están presos producto de la revuelta popular y producto de que el gobierno definió aplicar la ley de seguridad interior, aplicó además cierta mayor rigurosidad que en otro contexto contra los manifestantes de la protesta del 18 de octubre en adelante. En un contexto además de fuerte criminalización a esta lucha y fuerte represión policial, violación a los derechos humanos, procedimientos, por lo menos decir, irregulares por parte de carabineros y fuerzas especiales. Entonces, hay una suerte de animadversión desde el gobierno y desde las instituciones de seguridad y orden contra estos jóvenes, y particularmente todos cumplen con cierto perfil, como te decía anteriormente, que son sectores vulnerables, y que la gran mayoría salió a mostrar su indignación, producto de la injusticia y producto también de la represión policial. Y además, esto en un contexto donde aquellos que han cometido violaciones a los derechos humanos, uno de los casos más ejemplares hoy día es el que le quitó la vista a Fabiola Campillay, tienen un tratamiento totalmente distinto por parte de la justicia. Se dejan con medidas cautelares como el arresto domiciliario de personas que pueden estar en sus hogares, cuando aún habiendo violentado físicamente a una persona. O sea, vulnerado y atentado y violado su integridad física, con ello también psicológica, y afectándolas de por vida. No estamos hablando de carabineros que están procesados por simplemente botar un semáforo o una señalética. Son personas que están siendo investigadas por la muerte de jóvenes, o por agresiones a personas, o por mutilaciones, torturas, etcétera. Y el Diputada, tratamiento quería hacer entonces, quería hacer un punto ahí solamente, diputada, porque eso es muy interesante y es muy decidor, porque al final queda la sensación de que al parecer es mucho más importante para la justicia un torniquete o un semáforo, como señala, que la propia integridad de la persona. ¿Qué pasa ahí finalmente que se da esa dicotomía? bueno, porque primero a nivel constitucional
el derecho de propiedad, el derecho sobre las cosas y la protección de las cosas tiene mayor garantía constitucional. Y ahí todo está todo mal, y por eso estamos en un proceso constituyente. O sea, el derecho de las personas de la educación, la salud, las pensiones, la integridad física, psíquica, o sea, la salud mental no tiene protección en nuestro país, la salud en general está regulada por el mercado, etcétera. Eso es lo primero. Lo segundo es que la institucionalidad de orden y seguridad también responde a una lógica muy de clase, ¿no? Y se tiende más bien, como tú decías, a proteger más las cosas que la vida de las personas. Hoy día, por ejemplo, el 4 de agosto, hoy día se cumplen 10 años del 4 de agosto del 2011, que ustedes recordarán fue una jornada muy violenta en el primer gobierno de Sebastián Piñera, que a nosotros nos tocó vivirla en las calles, donde se sitió Santiago Centro, donde no se permitió la manifestación, no se quiso autorizar, pero además se bloqueó todos los accesos para que la gente no pudiera transitar por la ciudad de Santiago. Y la lógica del Ejecutivo en ese entonces era que había que mantener protegida la propiedad privada, la propiedad pública, y con ello, con esa razón, se vulneró el derecho, incluso este derecho que es constitucional, a la libertad de reunión y a la manifestación, una manifestación además que tenía una convocatoria de carácter pacífico. Entonces hay una lógica de protección de otros intereses que no son los derechos fundamentales de las personas. Y la justicia tiende a responder así. No sé quién no puede pagar una buena defensa o no tiene un staff de abogados de los más renombrados y los más caros, no tiene las mismas posibilidades que los que tienen al Estado detrás, como por ejemplo Carabineros y Carabineros de Chile. Entonces, esa es una situación muy que se viene manifestando durante décadas en nuestro país y que hoy día particularmente con mayor razón después de la revuelta. Entonces, la situación es muy complicada, es muy sensible, políticamente más estamos siendo observados por todo lo que ha significado las violaciones generalizadas a los derechos humanos, por los pocos avances que hay para hacernos cargo en este país de la verdad, la justicia, la reparación, y además en un Parlamento, en un Senado, porque solo el Senado puede iniciar el trámite de leyes de indulto o leyes de amnistía, que se ha demorado muchísimo. Bueno, en general el Senado se demora y estanca casi todos los proyectos, tenemos muchos proyectos parados ahí, como el de 40 horas y otro. Pero en este caso, además, ha sido muy lento a pesar de toda la audiencia, de todos los antecedentes, se ha tratado de ralentizar y de postergar un tema que es urgente y que hay familias que están desesperadas, ¿ya? Y madres que están desesperadas por la situación que están viviendo sus hijos al interior de las cárceles en esta situación que es totalmente injusta porque obviamente se aplica de manera diferenciada la ley en estos casos. Diputada, ¿qué salida ve en ese escenario a este problema? Porque efectivamente las señales que provienen desde el Senado, desde la Cámara Alta, son a que esto se va a dilatar o que derechamente no va a prosperar. Yo les pediría más esfuerzo, porque no basta con constatar que la situación es difícil. Obviamente que sabemos que es difícil porque el gobierno no quiere la ley de indulto general, los senadores oficialistas y las senadoras oficialistas se han opuesto a la ley de indulto, pero yo esperaría que al menos los senadores y senadoras de oposición hicieran más gestiones, tuvieran más voluntad de hacerlo avanzar. Y no simplemente decir, mira, esto es difícil y vamos a ver, ¿no? Porque, insisto, esto termina siendo un agravio para las personas. Yo pediría mayor conexión con la realidad, mayor conexión con los familiares. A las familiares, a las madres, se les comunicó por parte del senador Araya, por ejemplo, que ayer se iba a votar. Y luego por la prensa se enteraron que no iba a ser así. Entonces yo creo que es un momento ya de definir y decir, bueno, votamos y que ojalá ellos puedan hacer las gestiones correspondientes. Nosotros hemos estado en contacto con el senador Latorre, que es el que se la ha jugado mucho más desde el Senado, con él trabajamos además la ley de indulto y los familiares y los abogados, pero del resto no he visto la misma proactividad. Eso es lo que me preocupa, ¿cierto? Que la oposición no actúe como tal, que no se ponga la mano en el corazón, que no logre entender la dimensión de este problema político que tenemos en Chile, más allá de que si uno quiera definir o no, porque, bueno, que si son presos políticos, yo creo que sí son presos políticos la revuelta. Pero bueno, si no todos creen lo mismo, pero aquí la situación es humanitaria, ¿ya? Y al menos considerar que hay un tratamiento desigual e injusto por parte de, valga la redundancia, la justicia en estos casos, ¿ya?
y yo creo que se deberían tratar estas situaciones de manera distinta y no tener a estos jóvenes en las cárceles privados de libertad por tanto tiempo sin pruebas en su contra. Y eso me parece que algo que no está dimensionado con la importancia y la relevancia suficiente por parte de los senadores. Si esto se sigue dilatando, yo creo que la situación va a ir generando más malestar, más desesperación por parte de los familiares. Y bueno, me preocupa el malestar que pueda seguir levantándose, creciendo. Me preocupa el desarrollo de la Convención Constitucional porque es muy complejo para los convencionales, por la composición que tiene la Convención, que es mucho más representativa del Chile actual que el Congreso. Y los convencionales y las convencionales, para ellos es muy complejo seguir avanzando con los presos, o sea, con estos jóvenes presos de la revuelta que están hoy día en las cárceles. Yo esperaría que pudieran, insisto, como dimensionar la gravedad. Sí, teníamos ahí a la diputada Camila Vallejo, vamos a ver si es que... Ahí está. Para la convención. Perdón. Sí, se cortó un par de segundos, diputada, pero ya volvió. No, pero es lo que te decía, ¿no? Que no le han tomado el peso y la gravedad de lo que significa mantener a estos jóvenes en medio de un proceso constituyente en las cárceles, dado que ellos fueron los que hicieron posible que estemos hoy día discutiendo una nueva constitución para nuestro país. Diputada, nos quedan un par de minutos, pero quería aprovechar de profundizar en un concepto que usted ha utilizado en algunas de sus respuestas y que tiene que ver con esta desigualdad que existe respecto de cómo se maneja la justicia respecto de algunos casos con otros. Porque efectivamente, durante los últimos días hemos tenido diversas señales respecto de que para un sector de nuestro país la justicia actúa de una forma, como lo que ocurrió con la familia del ex general Fuente Alba, lo que conocimos ayer respecto del caso Soquimich, este caso respecto del agresor de Fabiola Campillay, pero está la situación de estos jóvenes, de estas mujeres, de estos hombres que actualmente permanecen ya por más de casi 2 años prácticamente detenidos y para los cuales ni siquiera existe la presunción de inocencia, porque escuchamos al gobierno tratarlos de delincuentes todo el día respecto de que son los responsables de los hechos que ocurrieron sin que siquiera hayan iniciado los procesos en contra de estas personas. Le quería pedir una última reflexión respecto de esto, ¿no? Y de qué señales entrega a propósito de esta discusión también que se está dando acerca de la construcción de un nuevo país. Sí, yo creo que ahí tenemos un problema que es también cultural, ¿cierto? No, o sea, tenemos un problema con la justicia, con la Constitución, con la desigualdad que hace que obviamente tengamos diferencias de clase en el tratamiento de todo. Pero aquí, cuando se trata de personas que vienen de sectores populares, de sectores más vulnerables, no rige la presunción de inocencia como cuando rige para la élite, política o económica. Y es porque antes de presumir la inocencia se presume culpabilidad por pobreza, porque se asocia la pobreza a actos delincuenciales, criminales, y entonces el tratamiento discursivo del discurso hegemónico de las mismas autoridades, a veces, bueno, no a veces, muchas veces, por parte de los mismos medios de comunicación, prensa escrita, como también televisiva, y eso genera una estima y genera una cultura como de la desigualdad, ¿cierto? Y eso permea en todo, al final, también las instituciones. Entonces también esto de la justicia está medida por la capacidad de la defensa, cómo se ponen las pruebas, tenemos más una justicia militar todavía, lo cual es como hacer juez y parte a los responsables. Entonces tenemos muchas cuestiones así que cambiar porque existe como una situación también de aporofobia, ¿ya? Y de fobia a quienes provienen de sectores más populares. Entonces, además el impacto que tiene alguien que viene de una población, el que te metan preso, que te acusen de un delito, o te mantengan preso más sin prueba, o pongan pruebas falsas en tu contra, es un estigma de por vida. Porque las cárceles no podemos decir además que son espacios como de rehabilitación ni que te dan las posibilidades después de cumplir condena de reinserción social. No es como una doble o triple condena. Y es cuestión de mirar la composición de las cárceles de nuestro país. Ahí no están las personas más pudientes. Y eso ya es
eso te dice mucho de lo que vivimos, y no solamente en Chile, sino que también en el mundo entero. Bueno, diputada, agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros. Por supuesto, vamos a estar requiriendo de su ayuda para seguir hablando de este y otros temas que están pasando actualmente en nuestro país. Que esté muy bien.